Al contrario que en otras provincias, la Semana Santa granadina sufrió desde sus inicios en el siglo XV varios altibajos históricos que la hicieron desaparecer en ocasiones y perderse en el olvido muchas de las cofradías de penitencia y sangre sobre las que se forjó la tradición religiosa popular de sacar las imágenes de los templos para hacer estación de penitencia a la iglesia catedral. La Semana Santa granadina actual puede decirse que es heredera de la que en la segunda década de este siglo se formó con gran entusiasmo y que con algunas irregularidades en su continuidad se mantiene en las postrimerías del siglo. Aunque en los últimos 3 lustros es cuando se observa el mayor avance semanasantero en la ciudad de la Alhambra, esto es producto del gran esfuerzo realizado por las generaciones precedentes que en ocasiones con un claro aislamiento social no cejaron en su empeño de mantener las raíces y promocionar en la medida de sus posibilidades la escenificación de la pasión en la calle. Si algo diferencia la Semana Santa de Granada de todas las demás, es el incomparable paisaje por el que discurren sus desfiles de penitencia, coronados por la Alhambra, Sierra Nevada, cobijados por los barrios históricos del Realejo, Sacromonte, Albaicín, y enmarcados por el pórtico de sus centenarias iglesias, fundadas desde enero de 1492 por los Reyes Católicos. Pero si es el paisaje granadino el marco natural e insuperable que dota nuestra Semana Santa de perfiles únicos en el mundo, no es menos importante la singularidad de su imaginería, auténticas joyas catalogadas por la historia del arte, que nacieron de las gubias inmortales de los Mora, Risueño, Mena, Ruiz del Peral, Siloé, de Rojas y Barbero, entre otros. Desde el punto de vista religioso, también Granada se destaca de otras Semanas Santas al llevar a cabo el acto de fe más importante y multitudinario que se conoce, el Viernes Santo a las 3 de la tarde en el Campo del Príncipe, junto al Cristo de los Favores, cuando miles de granadinos se arrodillan en oración al sonar el cornetín que indica la hora en la que murió Jesús. Pero la Semana Santa de Granada comienza con júbilo y alborozo infantil que a la usanza hebrea y portando palmas acompañan a la popular borriquilla perteneciente a la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz. Esta hermandad que abre la Semana Santa en la ciudad de la Alhambra posee su imagen titular procedente del maestro Espinosa Cuadros, que recoge el momento en el que Jesús entra en Jerusalén en olor de multitudes y que en nuestra ciudad parece ocurrir exactamente cuando a hombros de sus costaleros pasa bajo la puerta de Elvira. Fundada definitivamente en 1947, sale desde 1917 de la iglesia de San Andrés, ya que a su párroco se debe la iniciativa. Fue en 1974 cuando la hermandad decidió completar el paso del titular con otro en el que procesionar una dolorosa que se encargó al sevillano Dube de Luque y que sale bajo la advocación de Nuestra Señora de la Paz. Esta hermandad se significa por la edad infantil de sus cofrades, que desfilan revestidos a la usanza hebrea o con su hábito azul, formando una auténtica escuela cofradiera para la Semana Santa de Granada. La Santa Cena Sacramental y María Santísima de la Victoria hace su salida en la tarde del Domingo de Ramos, portando los 2 pasos sus propios costaleros, que son de los más veteranos de la tierra y llevan a cabo la organización anual del Pregón del Costalero en Granada. Fundada en 1926, fue el maestro Espinosa Cuadros quien talló todas las imágenes y sus correspondientes pasos, cobrando por las 13 imágenes de la Santa Cena
la cantidad de 22.000 pesetas. Al comienzo de la década de los 40, se añade al paso de misterio el de María Santísima de la Victoria, del mismo autor, cuya advocación mariana congrega la mayor parte de las actividades que a lo largo de todo el año lleva a cabo esta cofradía, de la que su hermano mayor, desaparecido don José Gómez Sánchez Reina, dijo: Virgen de la Victoria, Madre de Dios soberana, estrella del firmamento, luminoso de Granada. Tiene la hermandad su sede en la iglesia más cofradiera de Granada, pues de Santo Domingo salen más cofradías que de ninguna otra, lo que le da un carácter muy pasional al recorrido de la Santa Cena, ya que se podría decir que es la primera en inaugurar la Semana Santa del Realejo, barrio histórico por excelencia, y por cuyas calles recomendamos la visión de estos dos pasos históricos de Granada. Al siglo XVII nos remontamos para buscar la historia de la talla de José de Mora, que entonces se procesionaba los miércoles por la desaparecida cofradía de la Santísima Humildad de Jesucristo, y que ahora es la imagen titular de la de Jesús de la Sentencia y María Santísima de las Maravillas. La talla de la Virgen tiene los rasgos de Mena, procesionada en su tiempo por el gremio de torcedores de seda en la Hermandad de Nuestra Señora. Esta cofradía, que tuvo como hermano mayor a su santidad Pío XII, está en la Semana Santa de Granada desde 1944, siendo de las pocas que tienen un paso de misterio en el que figuran, aparte la imagen de Jesús, Pilatos y el esclavo en el momento histórico de lavarse las manos, el lector, Claudia Prócula y dos romanos, entre otros, realizados por la familia Barbero. También es singular un palio, llamado de cajón, por la rectitud de sus caídas, y lo tiene esta hermandad, que imprime personalidad al paso de la Virgen de las Maravillas. Sus Altezas Reales las infantas doña Elena y doña Cristina de Borbón y Grecia son camareras mayores honorarias de la Cofradía de Jesús Cautivo y María Santísima de la Encarnación, que completa los desfiles en la tarde del Domingo de Ramos, con un recorrido dentro del casco histórico monumental de Granada, que parte y regresa a la iglesia del Sagrario junto a la catedral y la capilla real de la ciudad. En el monasterio de la Encarnación, con excelente acogida por parte de la comunidad de religiosas, se erigió esta hermandad en 1981 entre los basamentos históricos de mayor calado, pues en este monasterio se rinde culto a una imagen de San Benedicto, que hace cientos de años fue la titular de la cofradía de penitencia de los negros y mulatos de la ciudad, conocida popularmente como la de los Negritos. Tanto Jesús Cautivo como María Santísima de la Encarnación son tallas del sevillano Dubé de Luque, que destacan por la sobriedad y elegancia con que salen a las calles de Granada. La más reciente incorporación a la Semana Santa de Granada la protagoniza el populoso barrio del Zaidín, al haber erigido en la parroquia del Corpus Christi la venerable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz, que con ilusiones renovadas viene aportando a la Semana Santa savia nueva, desde un barrio joven que cada día cultiva mejor sus tradiciones.
El maestro Espinosa Alfambra afirma la titularidad escultórica de las dos imágenes, descendiente por rama sanguínea y artística de Espinosa Cuadros, preclaro escultor de la primera mitad de este siglo. La Cofradía del Prendimiento de Jesús nació en 1925 en la parroquia de la Magdalena, aunque cambió su nombre por la de nuestro Padre Jesús del Rescate para darle culto a su imagen titular, nacida de la gubia soberana de José de Mora, que sirviera como referente en el siglo XVII a la Cofradía de Penitencia de la Sagrada Pasión de Cristo del entonces Convento de los Trinitarios, que hacía su salida en la mañana del Viernes Santo, recibiendo culto como la del Prendimiento de Jesús. Durante varios años salió el Rescate acompañado de la Virgen de los Dolores, pero las fuertes tensiones entre falangistas y requetés, devotos del Rescate los primeros y de la Virgen los segundos, que en no pocas ocasiones acabaron en agresiones físicas, hicieron conveniente la separación de ambas hermandades. Julián Sánchez y Manuel de los Ríos son los autores del magnífico Paso del Cristo del Rescate, que cada año sale a las calles a hombros de los costaleros de Jesús Nazareno. El tercio de requetés de Isabel la Católica fundó en 1937 la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, aunque sus estatutos no fueron aprobados hasta pasados 3 años. La imagen actual pertenece al desaparecido escultor Aurelio López Azaustre, que luce bajo manto y palio salmón. Salió en principio de la Magdalena, después de San Antón y en la actualidad del monasterio de San Bernardo, donde ha surgido la idea de incorporar a la cofradía un nazareno de Pedro de Mena llamado Jesús de la Bondad, cuya incorporación en un segundo paso a la hermandad se gestiona en estos momentos en los que no está claro el futuro del monasterio y por lo tanto la continuidad en esta sede. El día de San José de 1944, el obispo auxiliar Manuel Hurtado García bendijo en la iglesia de Santa Escolástica el grupo escultórico de la oración en el Huerto de los Olivos, obra que definitivamente abordó el escultor Domingo Sánchez Mesa, inspirándose claramente en el que se procesiona en Murcia, original de Zarcillo. En 1948 se cambió la imagen por la de la Amargura del convento de las Comendadoras de Santiago, original del taller de los Mora, y con ella el asentamiento cofrade que se consolidaría en la salida de 1961, contando desde entonces con lo que sería el inicio de su casa de hermandad, conocida cariñosamente en el mundo cofrade por el Campanario, un rinconcito en el patio de las Comendadoras que por Cuaresma reunía el mejor ambiente cofradiero de Granada. El cuerpo independiente de costaleros nazarenos portan a la señora, mientras que el paso de misterio sale a hombros de sus propios hermanos. Fundada en 1983, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Lanzada y María Santísima de la Caridad no puede hacer la salida de su iglesia de los Dolores por las pequeñas dimensiones de la puerta, por lo que inicia su itinerario desde la Santa Iglesia Catedral.
Antonio Barbero Gor es el autor de la talla del Cristo y del Soldado Longinos, que de momento integran el paso de misterio, mientras que la imagen de la Virgen de la Caridad se debe a la gubia de Miguel Zúñiga. El paso de la Virgen de la Caridad fue el primer palio que portaron costaleras en la Semana Santa de Granada, que ilusionadas realizan cada año uno de los recorridos más largos. Realizó su primera estación de penitencia con solo el paso del titular en la Semana Santa de 1985, en la tarde del Lunes Santo, pasando un año más tarde a la del martes. Uno de los pocos casos en que la imagen de la Virgen es la titular de la cofradía lo tenemos en la Hermandad de Clara Advocación Sevillana, Nuestra Señora de la Esperanza y Jesús del Gran Poder, de las pocas graviales que nos quedan, ya que surgió por iniciativa de los empleados de banca, que consiguieron reunir la nada despreciable cifra de más de 2.100 pesetas para iniciar el proyecto allá por el año 1927. La Virgen de las Tres Necesidades de José Risueño salió por primera vez a la calle en 1930, convertida en Nuestra Señora de la Esperanza. En 1945, el escultor de la tierra Roldán de La Plata talló a Jesús del Gran Poder, que acompañaría a Nuestra Señora de la Esperanza en su desfile procesional 2 años más tarde. En tiempos de los costaleros asalariados, se tomó la decisión de salir desde la Real Chancillería por las dificultades que presenta la Puerta de Santa Ana. Pero con la aparición de los hermanos costaleros, la hermandad decidió iniciar el desfile desde su sede canónica, pese al gran esfuerzo físico que ellos representan. La cofradía decana de la Semana Santa granadina fue erigida en el corazón del Albaicín en 1917 a propuesta del entonces párroco de la Iglesia del Salvador, que junto con un puñado de vecinos consiguió realizar el famoso Vía Crucis al Cerro del Aceituno. La cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Amargura, María Santísima de las Lágrimas y Nuestra Señora de los Reyes pronto se hizo muy popular en la Semana Santa, lo que le acarreó no pocos problemas con el clero, que llegó a suspender el acreditado Vía Crucis. Tras haber procesionado a lo largo de su dilatada historia diferentes imágenes, en la actualidad la talla del Nazareno es de José de Mora y las vírgenes pertenecen a la escuela del barroco granadino.
La cofradía ha salido de casi una decena de templos diferentes, haciéndolo en la actualidad desde la iglesia decana de Granada, la de San Juan de los Reyes, alzada en lo que en tiempos árabes se llamó la mezquita de Teibir, o de los convertidos, que por las pequeñas dimensiones de su puerta ha obligado a la hermandad a realizar drásticos cambios en los pasos de sus titulares. En 1928 la hermandad liberó a un preso cuando el desfile llegó a las puertas de la cárcel granadina, que se incorporó al desfile para realizar las 14 estaciones del Vía Crucis ante los tapices pintados por garrigues repartidos a lo largo del recorrido. Aunque cariñosamente es conocida por La Cañilla, nos estamos refiriendo a la Cofradía del Señor de la Humildad y Soledad de Nuestra Señora, que fue erigida en la parroquia de Santa Escolástica en 1925, aunque sus estatutos se aprobaron un año más tarde. La imagen del Señor de la Humildad, pese a no estar firmada, se puede atribuir a José de Mora, mientras que el sayón y el romano que lo acompañan en el paso de misterio son del maestro Espinosa Cuadros. La Virgen de la Soledad fue tallada por Manuel González en el siglo pasado, así como el ángel que a los pies le acompaña. Un Cristo de 4 clavos original de José Risueño es el titular de la Cofradía de los Gitanos de Granada, fundada en la abadía del mundialmente conocido barrio del Sacromonte en el año 1939, desfilando por primera vez al siguiente, que bajó la hermandad desde el Sacromonte a la ciudad y volviendo a la abadía avanzada la madrugada del Jueves Santo. En 1941 se incorporó al paso un busto de la Virgen original de los hermanos González, que paseó al pie del Calvario durante varios años, hasta que en 1982 se procesionó separada en un paso de palio con el regocijo de todos, quedando la titularidad como Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte. La cofradía vive sus momentos más importantes cuando, de regreso a la abadía, los gitanos encienden hogueras a su paso y le cantan saetas salidas del más profundo sentimiento popular.
ilumina. Y el camino, y a todo el mundo, la boca pecado. Y que ilumina el camino y a todo el mundo y que pecado. Una de las hermandades más jóvenes de la Semana Santa de Granada, pero que sin embargo en un corto periodo de tiempo se ha puesto a la altura en seriedad y patrimonio cofradiero, hasta el punto de que sirve de referencia para otras muchas, es la de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Merced. Antonio Barbero Gor fue el encargado de realizar la talla majestuosa de este nazareno, que realizó su primera salida a la Semana Santa de 1982. 5 años más tarde, se incorporaría María Santísima de la Merced, atribuida a Pedro de Mena, al desfile penitencial, no sin antes pasar también por el taller de Barbero. La riqueza de los enseres, algunos realizados por los propios hermanos, como es el caso de los bordados, y la seriedad durante el desfile, son notas singulares de esta hermandad. Miguel Moreno es el autor del paso en el que se procesiona la imagen titular de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y María Santísima de las Penas, auténtica joya de la imaginería granadina, realizada por Pablo de Rojas, siendo Jiménez Mesa el autor de la talla de la Virgen, cuyo techo de palio tiene prendido el rostro bellísimo de una Virgen con niño, fruto de los pinceles de José Ortuño, notable pintor de la tierra y cofrade de la hermandad. Fundada en 1959, se fusionó con la sacramental del apóstol San Matías en 1980, que data del siglo XVI, y como la de penitencia, está erigida en la imperial iglesia de San Matías, que mandara construir el emperador Carlos V, cuya puerta constituye para sus hermanos costaleros una auténtica prueba de pericia y fortaleza, en la que se incluye la escalinata. El histórico barrio de San Matías, en la tarde-noche del miércoles santo, se vuelca con esta hermandad que lo circunda en su itinerario, mostrando a sus feligreses 2 escenas de la pasión bellamente conjuntadas. Desde 1951, la Armada Española ostenta el nombramiento como hermano mayor honorario de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, fundada en 1927 como rama de penitencia de la Archicofradía de la Virgen del Rosario, fundada en la primavera de 1492 por los Reyes Católicos, consiguiendo en 1958 la imagen de la Virgen, los honores de Capitán General, otorgados por el Gobierno a perpetuidad.
Antonio López Marín es el dorador de la cruz guía y del paso de misterio sobre el que hace el recorrido Jesús de las Tres Caídas de la escuela granadina del siglo XVIII, que luce pelo natural. Se viven momentos muy emocionantes cuando por la rampa de la catedral o a la llegada a su iglesia de Santo Domingo, los marineros le cantan a la Virgen la salve marinera, coreada por los cientos de granadinos que se dan cita en ambos momentos. Su Alteza Real Don Felipe de Borbón y Grecia es hermano mayor honorario de la Cofradía Universitaria de Granada, cuya denominación completa es Nuestro Padre Jesús de la Meditación, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora del Refugio, María Santísima de los Remedios y San Juan Evangelista, que salen a realizar su estación de penitencia en Tres Pasos. Nacida en las dependencias de la Facultad de Derecho en 1979, en la actualidad procesiona a Jesús de la Meditación de la Escuela de Mora sobre paso de taracea y faroles granadinos. Miguel Zúñiga talló el Cristo de la Sangre y San Juan Evangelista, completando el paso Nuestra Señora del Refugio, imagen de vestir de la Escuela Granadina, sobre la taracea cartujana de Luis Fernández. El tercer paso lleva por las calles de Granada a María Santísima de los Remedios, nacida de la gubia de Aurelio López Azaustre, sobre los respiraderos de Eduardo Fernández. En 1984 se celebró en todo el mundo el Año Santo de la Redención, y a esa especial advocación se acogieron los antiguos alumnos salesianos para erigir su cofradía de penitencia del Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de la Salud en la zaidinera iglesia de María Auxiliadora. El escultor granadino Antonio Díaz Fernández dio forma al Cristo de la Redención y a Nuestra Señora de la Salud, que hicieron su salida en 1985 y 86 respectivamente, siendo nombrada camarera mayor honoraria la infanta Cristina de Borbón y Grecia y el antiguo Cuerpo de Sanidad Militar. Por las dificultades de la puerta, los pasos se montan en un templete exterior, teniendo que salvar los costaleros unos escalones en desnivel como prólogo de uno de los recorridos más largos de la Semana Santa granadina. Aunque sus estatutos no fueron aprobados hasta 1945, fue en el año anterior cuando un puñado de albaicineros se decidieron a constituir la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Aurora, que tras pasar por varias iglesias tiene su definitiva sede en la de San Miguel el Bajo, en pleno corazón del internacionalmente conocido barrio granadino del Albaicín. Las imágenes que procesiona en la actualidad son una réplica de Barbero Gor del Cristo atado a la columna de Diego de Siloé, San Pedro a sus pies implorante de López Marín, que es también el dorador de este paso que tallara Antonio Moreno Carrasco en lo que se refiere al paso de misterio.
Virgen de la Aurora es una talla de escuela granadina fechada en el siglo XVIII que baja a Granada bajo un palio bordado con primor, destacando el color blanco y la plata de todo un conjunto armónico difícil de encontrar en otros. Esta Hermandad de la Aurora tiene uno de los recorridos más difíciles y bellos de toda la Semana Santa, teniendo que hacer los costaleros auténticas filigranas para pasar los famosos grifos de San José y el acceso a la cuesta de San Gregorio, momento cumbre de este desfile. Coronando el albaicín en la plaza de San Cristóbal, desde la iglesia del mismo nombre, con la mirada puesta en toda Granada, la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella parte en la tarde del Jueves Santo hacia Granada para realizar estación de penitencia ante la Iglesia Catedral Metropolitana. Las dos imágenes son obra del sevillano Antonio Dubé de Luque, destacando por su originalidad el paso del titular en metal sobre dorado y los 4 arcángeles de Manuel López. Propias hermanas de la cofradía fueron las bordadoras del palio de la Estrella, advocación que desde 1979 caló hondo en las 4 esquinas, lugar del que hacía su salida. A punto de desaparecer la Semana Santa de Granada, se fundó una cofradía a la que se debe el resurgir de esta tradición. Corría el año 1977 y surgió de un comentario entre amigos en la capillica del Sota. Nacía así la Hermandad de nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima de la Concepción, con sede y salida en el convento del mismo nombre frente a la Alhambra. La actual imagen de Cristo es obra del imaginero Miguel Zúñiga, aunque los cofrades no le han perdido el cariño a la primera que procesionaron, el Cristo de las Heras de la Hermandad de Labradores, que recibe culto en la capilla de San Isidro. La Virgen fue encargada al escultor Aurelio López Azaustre, que logró en la talla una de sus obras más singulares y alabadas. Pionera también en el movimiento costalero, esta cofradía fue el revulsivo que necesitaba nuestra Semana Santa, que a partir de su fundación logró resurgir y proyectarse con renovadas ilusiones. La Virgen luce en su saya el fajín del último capitán general de Granada, don Ricardo Oñate de Pedro, que antes de morir y siendo hermano mayor honorario, así lo dejó escrito en su testamento. La cofradía que mayor respeto impone en la calle por su seriedad y respeto es la del Santísimo Cristo de la Misericordia, conocida popularmente como la del Silencio, y que realiza su recorrido con el alumbrado público apagado, circunstancia que le imprime un gran recogimiento. En la actualidad procesiona una copia por puntos realizada por Antonio Barbero de la joya máxima que realizara el inmortal José de Mora, de quien se cuenta que como modelo tuvo a un auténtico cadáver. De ahí el extraordinario realismo de este crucificado, que en principio recibió culto como Cristo de la Salvación y de la Expiración antes de pertenecer a la hermandad. En 1992, la Cofradía Decana de la Semana Santa de Granada del Santísimo Via Crucis volvió a rememorar con motivo del 75 aniversario de su fundación el Via Crucis al Cerro del Aceituno.
El acto de fe más importante de toda la Semana Santa de Granada se celebra el Viernes Santo a las 3 de la tarde en el Campo del Príncipe, junto al Cristo de los Favores, que cuenta con la presencia del Paso de la Virgen de la Soledad, que excepcionalmente y con tal motivo procesiona 2 veces en nuestra Semana Santa. La Hermandad Católica Ferroviaria, que en 1953 albergaba a los trabajadores del ferrocarril granadino y a los del tranvía de la Sierra, fundó con carácter gremial la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Amor y del Trabajo, que en la década de los 60 dejó de salir hasta que en los 80 fue recuperada por Antonio Méndez y sus costaleros. Escoltadas por los ingenieros de ferrocarriles con su típico uniforme azul, salen las imágenes en la tarde del Viernes Santo de su templo cercano a la estación. En el primer paso se observa la talla reciente de Antonio Fernández Díaz, único que en sus respiraderos lleva escenas de la Pasión en alabastro, y tras él, la Virgen procedente del magisterio impartido por los Mora. Son muy especiales los faroles que portan los penitentes en el recorrido por su semejanza con los utilizados en su tiempo por los trabajadores de ferrocarriles. La raíz está en el siglo XVI, pero sus estatutos datan de 1924. Hablamos de la Cofradía Oficial de la Semana Santa Granadina, de la que es hermano mayor efectivo Su Majestad el Rey Juan Carlos I y el resto de la familia real hermanos de honor. Es la del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad en el Calvario. El Cristo yacente es portado en urna de concha y plata realizada por Valdés en el siglo XVII, sobre el paso de caoba y plata que realizara Navas Parejo. La Virgen es una talla reciente de Barbero Gor, inspirada en las que antes procesionó la cofradía, que fue tallada por José de Mora. A Bartolomé Baltasar de Arce se atribuye la imagen titular de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Favores y María Santísima de la Misericordia, fundada en 1928 y sacramental desde 1955, al fusionarse con la de Nuestra Señora de la Paz del siglo XVII. Sus costaleros fueron los primeros que en Granada adoptaron la modalidad del costal para procesionar sus imágenes, que salen de la capilla adosada al templo de San Cecilio, patrón de la ciudad, en la tarde del Viernes Santo. La talla de la Virgen se atribuye a la Escuela de Mora y se incorporó a la cofradía en 1942 tras su compra al convento de Los Ángeles. En 1944 procesionó por primera vez el Cristo de la Expiración realizado por Domingo Sánchez Mesa para la Cofradía de los Escolapios, aunque estaba fundada desde 1935. La Virgen del Mayor Dolor se había incorporado tras el paréntesis de la Guerra Civil en 1940, acompañada de su cuerpo de camareras y cuyo origen se puede datar en la escuela granadina más preclara. Tras su desaparición de las calles de Granada en la mitad de la década de los 70, Antonio Sánchez Ramírez, el compadre, se encargó de recuperarla 6 años más tarde, junto con la colaboración de otros hermanos rocieros. La apoteosis de su recorrido tiene lugar cuando, de regreso a su templo, las imágenes están sobre el puente del Genil, en su cauce, y allí se encienden hogueras y en el pretil bengalas ante la presencia de toda Granada. Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento del Señor tiene sus raíces en el siglo XVI,
data su estructura actual de 1925 y es la única en la que figuran personajes vivientes de la Pasión que acompañan al Cristo yacente que se debe a Pablo de Rojas con toda seguridad. La Dolorosa es del siglo XVI, digna de la gubia de Mena, que luce el manto de más antigüedad de la Semana Santa de Granada, de una gran belleza y laboriosidad. Acompañan en el cortejo de esta hermandad las populares chías de gran predicamento entre la chiquillería, que representan a las que precedían al santo oficio en vísperas de algún ajusticiamiento. El gran poeta granadino Federico García Lorca fue cofrade de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de la Alhambra, que fue erigida canónicamente en 1928, siendo Indalecio Ventura el autor del original Paso de la Virgen, que representa el Patio de los Leones de la Alhambra y fue estrenado en la Semana Santa de 1931. La talla de la Virgen pertenece al accitano Torcuato Ruiz del Peral, que legó a la historia de la imaginería uno de sus tesoros más preciados, para ser paseado por uno de los recintos más bellos del mundo, la Alhambra de Granada, cuya campana de la Torre de la Vela no deja de tocar desde que su Virgen sale a Granada hasta que regresa al recinto. Bengalas y palomas reciben a la Virgen cuando atraviesa la puerta de la Justicia camino de la ciudad, dentro de un cortejo de los más numerosos por el elevado número de cofrades, costaleros y camareras con que cuenta esta cofradía. La chiquillería granadina en la actualidad tiene su primer contacto semanasantero con la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, que nació en 1926, agregada a la Cañilla a través de su vocalía de la Juventud. Torcuato Ruiz del Peral talló la imagen de este niño Jesús triunfante, que es paseado en la mañana del domingo de Resurrección por las calles del Realejo, a hombros de los niños granadinos que no dejan de tocar las típicas campanitas de barro en señal de júbilo, en lo que en los otros tiempos se llamó Domingo de Gloria. Nuestro Señor de la Resurrección hizo su primera salida en 1986 en talla de Miguel Zúñiga, tras la buena acogida que tuvo la hermandad en la parroquia de San Miguel Arcángel. Dos años más tarde se incorporó Santa María del Triunfo, obra del mismo autor, a este desfile, en el que predomina el color blanco como símbolo de pureza y alegría ante el hecho de la resurrección. Su paso por el Puente del Genil a su regreso es uno de los puntos más interesantes del recorrido de Gloria.
1985 vería la fundación de la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría en la parroquia de Regina Mundis. 2 años más tarde, la talla de Antonio Barbero Gor era procesionada por su barrio, previamente bendecida por Monseñor Méndez Asensio. Nuestras cámaras son testigos, y ustedes también, del momento de ejecución en el que se encuentra Nuestra Señora de la Alegría en los talleres de Barbero. La Semana Santa de Granada continúa ascendente hasta el punto de que pronto estarán en las calles las cofradías que se gestan en la actualidad, como la de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras, la del Santísimo Cristo de San Agustín, el Beso de Judas y la Quinta Angustia.